psicólogo, graduado de la UBA, con un posgrado en autismo y otras condiciones del neurodesarrollo en la Universidad de Favaloro. Cuenta con más de 20 años de experiencia acompañando a familias, escuelas y entornos de niños, niñas, adolescentes y adultos con condiciones del espectro autista. Asiste además a universidades, profesorados y empresas con el fin de propiciar entornos más amigables para las personas autistas, propiciando siempre que se dejen de vulnerar derechos como la educación, el trabajo, la sexualidad y la vida independiente. Es comunicador en salud mental y discapacidad. Fue columnista de Filo News y Perros de la Calle, entre otros. Actualmente, y desde hace 4 años, es asesor en The Walt Disney Company LATAM para experiencias inclusivas. Es capacitador nacional e internacional en autismo e inclusión. Es docente en el Diplomado de Inclusión Educativa y Social de Personas con la condición del espectro autista en la Universidad Andrés Bello en Chile. Autor en Editorial Paidós, Grupo Planeta, habiendo escrito Autismo, Guía para Padres y Profesionales en el año 2014, y próximamente tendremos un nuevo libro sobre ansiedad en las librerías. El título es Ansiedad modo activado. Bueno, tengo que decirles que he hecho un recorte de lo que es el currículum, que es mucho más amplio. Estamos frente a un gran profesional, así que le damos nuevamente la bienvenida y gracias por estar aquí. Era larguísimo ese currículum, no para nada. Es la parte más incómoda para la gente que está acá arriba, porque es como que es una carga que digo, ahora tenés que sostener ese currículum. Bueno, perdón. Me gustó mucho la invitación, así que les agradezco un montón. Había tenido la posibilidad de venir a Sunchales, o la propuesta, pero cayó pandemia, así que ese proyecto se cumple recién hoy. Y también me interesó la propuesta de darles una charla un tanto original, o al menos intentarlo, desde lo que es autismo y salud mental, pero sobre todo en la etapa más ligada a los adolescentes. Cuéntenme quiénes de acá trabajan o acompañan o viven con alguna persona con discapacidad. ¿Por qué no levantan la mano todos? Y particularmente que alguien conviva, trabaje con una persona con autismo y que sea una persona autista y que dude en ser una persona autista. Bueno, vamos a poner como en consideración algunas cuestiones ligadas a los criterios y a varias confusiones que actualmente hay en relación al autismo. Si quieren podemos empezar con confusiones que puedan tener ustedes, sobre todo si tienen Instagram o TikTok. ¿Hay alguna duda que tengan con respecto al autismo, sobre todo estos últimos meses que quieran que debatamos acá para iniciar? Me habían dicho que Sunchales era interactivo, que hablaba mucho. Yo les cuento, vengo de ser acompañante de un viaje de egresados de mi hijo y de todo un grupo de 17 años. Después la fiesta de egresados que fue anoche, llegué, me toca el timbre Tato, muy copado Tato, y viajé 7 horas y media acá. Así que me van a tener que ayudar, chicos. Pero bueno, particularmente yo tengo como algunas dudas, sobre todo ciertas como discusiones que están ocurriendo en algunas redes sociales en relación a si los autistas que tienen tal vez menos niveles de apoyos aparentes no están desinformando sobre el autismo al no visibilizarse tanto las personas autistas que tienen más necesidades de apoyo y que tal vez no van a ser o no son influencers. Entonces yo ahí vuelvo a encontrar como una brecha o un choque muy grande y muy profundo, como cuando yo empecé a trabajar y a acompañar a personas con autismo, que las peleas eran en mi hijo es autista, el mío es Asperger. Y es algo como parecido, veo como ciertas discusiones o peleas que para mí no conducen a nada sano
Pero sí veo que hay mucha desinformación e incluso yo mismo, en mis propias redes sociales, a veces me encuentro también desinformando. Porque ¿cómo logras entrar la información en un minuto y que eso encima tenga repercusión y dejar contento a la mayoría de la gente? Entonces, literalmente no se puede informar correctamente en esos medios y tal vez los que nos estamos equivocando somos los que juzgamos o los haters. Pero está buenísimo que sí lo marquen como críticas constructivas, porque definitivamente me parece que el autismo con más niveles de apoyo es el que actualmente tiene que tener más visibilidad. Porque antes la balanza vieron que era al revés. El autismo era solamente las personas que tenían discapacidad intelectual, tenían poco lenguaje verbal o recién lo estaban desarrollando o no lo iban a desarrollar y que tal vez tenían problemas de conductas asociados y problemas médicos también concomitantes. Y hoy en día el espectro autista parece ser que se separa del trastorno del espectro autista. No sé si escucharon como esas dos diferenciaciones y tampoco sé si escucharon sobre autismo profundo. Autismo profundo me suena un poco estigmatizante, pero hay una revista que se llama The Lancet, que es la revista, una de las más conocidas en la investigación del autismo, que propone este nombre para diferenciar a las personas autistas con grandes necesidades de apoyo o niveles de apoyo más grandes. ¿Cuáles podrían llegar a ser las personas autistas que tienen niveles de apoyo más grandes? Algunas características las dijimos recién. Podríamos incluir trastorno del desarrollo intelectual o discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual, como lo quieran llamar. Voy a tratar de, si bien confunde a veces, de nombrarle nombres de diagnósticos anteriores y bien actuales y nombres de algunos diagnósticos que se pueden llegar a mencionar de las tres formas. Por ejemplo, discapacidad cognitiva o intelectual o trastorno del desarrollo intelectual. Si lo leen en cualquier informe, se refieren a lo mismo. Significa un coeficiente intelectual por debajo de la media o de la norma esperada para esa edad o para ese sujeto. ¿Qué más? Por ejemplo, dijimos algo del lenguaje. No verbales. Acá hay como un debate que es interesante. ¿Hay alguna persona ciega en la sala? ¿O conocen alguna persona ciega? Bueno, las personas ciegas no les gustan que les digan no vidente. Entonces, particularmente, me parece a mí que tampoco hay que decir no verbales. Y hay una definición que es preverbales. Porque tampoco uno tiene la bola de cristal para decir no va a hablar nunca. Me pasó con mi supervisora, una de mis supervisoras anteriores, después de que dijo esto no lo fue más. Pero no, mentira. Pero sí, para esa mamá no lo fue más, porque la mamá fue y le preguntó, ¿para vos mi hijo va a hablar? ¿A qué te referís vos con respecto a hablar? ¿A cómo estamos hablando vos y yo? No, olvídate, tu hijo no va a hablar nunca. Martín tenía 5 años, a los 9 años la madre fue y se lo llevó para que lo escuche hablar. Entonces esa persona aprendió algo muy importante, que es nunca más digo, este chico no va a hablar, como también hay que dejar de sobreestimar un montón de terapeutas que te dicen, vení, tráemelo a mí, yo te lo voy a hacer hablar. Es raro también, ¿no? Porque nos enfrentamos con un montón de posibilidades de terapeutas, muchas veces con una oferta más grande dependiendo de dónde están, una oferta muy baja dependiendo de dónde estén. A veces la dificultad es tan grande para poder acceder a los apoyos desde lo económico, desde lo burocrático, desde los kilómetros, desde no entender cuál es la formación del profesional. O sea que los padres, por ejemplo, cuentan con un montón de obstáculos y barreras. Ah, no, es psicólogo, es psicóloga, no sé qué formación tendrá. ¿Será lo que mi hijo necesita o no? Bueno, pero se lleva bien. Yo veo que juegan. Y tal vez está buenísimo ese juego y tiene un fundamento, pero el padre no lo sabe. Y a veces tenemos una carga como terapeutas que en 45 minutos tenemos que enseñarle todo al chico ese. Y de repente los padres se quedan como, estuvo muy bien conmigo hoy. Y de pronto el padre se va con el chico tirándole del pelo. Nos vemos la semana que viene. Hay una impotencia grande si no empezamos a romper un poco las barreras de los consultorios y empezamos no solamente a acordar acciones con las escuelas, colegios, centros terapéuticos y familias, sino también a evaluar por fuera de los consultorios, porque hay muchas investigaciones que muestran que una misma persona evaluada
en un contexto de consultorio, cumple criterios para un subtipo de diagnóstico, pero si está evaluado en la escuela cumplió criterios para otro, y si fue evaluado en su domicilio cumplía criterios también para trastorno posesionista desafiante. Entonces los entornos son claves para ser capacitados y para ser, ¿voy un poco más lento? ¿Mejor? Para ustedes los digo. Estoy pensando que puedo ser un obstáculo para vos. ¿Sí? Ok. ¿Y tu nombre? Lucía. Porque si no, lo estaba invisibilizando Lucía también. Y ahí me empecé a sentir como raro. Pero vieron, el delay que tuve fue 20 minutos después. Hola, Lucía. Bueno, ¿en qué estamos? En que a veces no nos damos cuenta y sobrecargamos o a una mamá, o a un terapeuta, o a un acompañante en la escuela, porque, ay, tengo un vínculo hermoso con vos. Ya quiero que venga, lo acompañe a los cumpleaños, le venga a enseñar todas las habilidades que yo tal vez como padre o tutor no tengo, ya no tengo más batería. Pero la idea sí es volver a construir equipo y que ustedes sepan como terapeutas y profesionales que acompañan en la vida, porque no es solamente en la etapa escolar, ¿no? Muchos de los adolescentes y adultos que hoy acompaño cursan indicadores altísimos de ansiedad y depresión, no solamente desde la pandemia, que muchos de ellos no pudieron terminar el secundario o tuvimos que tener mucha flexibilidad para encontrar una trayectoria educativa que se ajuste a estos perfiles de persona autista con muchísima ansiedad y con indicadores de depresión. Y también pasa el post-viaje a Bariloche, que ahora ya lo puedo decir en carne propia, que veo un bajón emocional en todos mis pacientes, mi hijo y todo su grupo, donde ahora encarar de vuelta la rutina y la presión de ¿qué hago? ¿No? Porque el más 18 parece ser que los autistas o las personas autistas que tenían o que tienen menos necesidades de apoyo o lo que se llama un nivel 1 de apoyos, parece ser que cuando es más 18 empiezan a aumentar la necesidad de apoyos. Porque no es tan importante tener un coeficiente intelectual de 140 puntos si tenés un nivel o un trastorno de ansiedad galopante que no te permite salir de tu casa. Entonces estos niveles, nivel 1 de apoyos, nivel 2 de apoyo, nivel 3 de apoyo, que es necesita apoyos sustentables o necesita apoyos muy sustentables, creo que son variables a lo largo de la vida independientemente de la cantidad de diagnósticos asociados que vos puedas tener. Porque si uno tiene los apoyos correspondientes en el momento correcto, yo creo que esa vida tendría una cierta calidad. El tema es que si no tiene esos apoyos porque ni siquiera conocemos lo que esa persona precisa o incluso cuáles son esas fortalezas que tiene y solamente lo miramos a través de un paradigma deficitario, marcando todo lo que le falta, es bastante complejo construir desde ahí. Y en el periodo en el que estamos parados, que tiene que ver con la adolescencia, tiene que ver un poco con este mismo tema que les digo, ¿no? Como que los obstáculos y las barreras se multiplican. Aparecen un montón de dificultades. Ustedes, acuérdense, ¿hay algún adolescente? ¿O tienen algún hijo adolescente? Los compadezco. Bueno, la realidad es que todos nos recordamos adolescentes también, ¿no? Y por suerte ya no somos ese. O depende, porque quizás la pasamos bien y no sufrimos bullying o no nos costó como encajar en un grupo, o no nos dificultaron los cambios puberales o las transformaciones corporales que sufrimos. Piensen en muchas personas que no entienden el mundo social y que no entienden determinados códigos o necesitan que les traduzcamos determinados textos, códigos, habilidades sociales. ¿Qué explicación le damos para contarle que su cuerpo está cambiando? ¿Qué explicación le damos para los psicólogos que hay que procesar ese cuerpo infantil y hay que duelarlo? ¿Qué explicación le damos a una mujer que tiene su menarca o su primer menstruación? ¿Está bien dicho? Sí, ¿no? Indispuesta está mal dicho. Ok, que tiene su primer menstruación entonces. No, porque no entiende. No, porque ella se deja cambiar la toallita y está todo bien. La verdad ella sabe. No, pero yo quiero que comprenda más. No, bueno, pero tiene un coeficiente intelectual de 38, le digo el último. No importa, chicos, o sea,
A mí lo que me enseñaron es como que la constancia supera el desafío cognitivo. Entonces uno también puede aprender por contextos. No solamente tengo que aprender que el tenedor es para pinchar y el cuchillo es para cortar, sino que también puedo aprender por asociar objetos. Por ejemplo, los cordones. Los cordones podrían ser un ejemplo. Yo no aprendí nunca a atarme los cordones como se ata o normal, digamos. Yo aprendí a atarme los cordones con las orejitas, con las dos orejitas. Creo que el normal es con una sola, ¿no? Nunca me salió, chicos. Literalmente nunca me salió, pero me sale el otro. Y como a veces se sale, digo, le hago doble nudo y ya. Me sale el nudo. Nunca me cuestioné eso, pero aprendí una forma distinta de atarme los cordones. Que fue un poquito divergente, pero creo que mucha gente se debe atar también así, como una orejita, otra orejita, pero no vas orgullosa a decir, mirá, me aprendí a atar los cordones. Medio que te los atás ahí. Pero también hay otros cordones, que son los elásticos, ¿no? Y quien no puede atar cordones o se le dificulta mucho, pero tiene un montón de otras habilidades que aprender, saquémosle alguna. Como aquel que tiene un trastorno de conducta asociado y los vuelve locos, ya sea en la sala, al auxiliar docente, al auxiliar titular, a la madre, al terapeuta. Solamente se lleva bien con ese tío que lo visita una vez cada 3 meses, pero nos vuelve loco a todos. No pongamos el foco en cada una de las conductas erráticas o disruptivas que debería corregir esa persona para mejorar su potencial conductual y social, sino en algunas hagámonos los tontos, porque si estamos marcando cada una de las cosas, ahí para mí se potencian cuestiones más oposicionistas, desafiantes, que es el diagnóstico que menos creo y que más me gusta estudiar entornos cuando ocurre este tipo de conductas potenciadas en la adolescencia, por ejemplo. Pero la adolescencia y el autismo presentan desafíos únicos debido a la intensidad de los cambios sociales, emocionales y físicos que nos ocurren en esta etapa del ciclo vital. Voy a necesitar ayuda y creo que se está quedando sin pilas este pasador. Si tienen otro o 2 pilas AAA. Vamos a ver si recibo el apoyo que necesito. ¿No les cuesta a veces diseñar apoyos? Por ejemplo, personas autistas que tienen lenguaje fluido y que tal vez no tienen tantísima ansiedad pueden transmitirnos lo que necesitan. Pero otras personas que no tienen una comunicación como para establecer un feedback ida y vuelta, tal vez es como más difícil. Y ahí aparecen las evaluaciones más estructuradas o formales, pero no siempre una evaluación, por ejemplo, A2, o una evaluación Bailan, o una evaluación del desarrollo, o una evaluación neurocognitiva completa, va a determinar exactamente los objetivos que la madre o el padre o el contexto familiar o el contexto educativo o terapéutico dicen que precisarían. Viste que después muchas veces es como, bueno, lo que el libro dice. De acuerdo a esta edad le faltan todas estas habilidades. Pero ¿dónde vamos a poner el foco? ¿Cuándo se requiere poner el foco en la parte de la comunicación y cuándo se requiere tal vez poner el foco más en la parte social? Yo creo que en esta etapa puntual de la adolescencia, si no trabajamos la socialización, es como que va a ser mucho más difícil porque van a terminar disfrutando lo que disfrutamos todos, que es la soledad. Es como, sí. Pero como que parece ser que da vergüenza decirlo, o muchas veces, muchas familias, creo que mucha gente en general, pero muchos consultantes me han traído la angustia de registrar cómo sus padres sentían que ellos mismos eran personas tristes por disfrutar la soledad o por estar solos. Y muchos adolescentes y adultos jóvenes me pedían ayuda para poder transmitirle de vuelta a esas familias que estar solos también los hacía felices porque estaban tranquilos y seguros consigo mismos. Cuando hice terapia, sesiones más vinculares o familiares y empecé a escuchar de adolescentes autistas pudiendo transmitir eso a los papás, yo me siento bien hasta que veo cómo me mirás. Y eso fue wow. Y la madre muy angustiada, con una angustia real, mirando a su hijo. Y a veces no nos damos cuenta que vivimos angustiados porque hay Muchas gracias, Javi. Voy con un delay, ¿vieron, no? Estoy con un delay chiquito. Muchas veces no nos damos cuenta de esas cuestiones.
Ahí va. Adolescente y autista, ¿alguien comparte tiempo de su vida con un adolescente autista? ¿Más? Los que son terapeutas y atienden personas autistas, adolescentes también vale, ¿eh? O sea, hay más personas con discapacidad en general, ¿no? En este contexto, pero no acompañan tantas personas autistas. Bueno, se me ocurrió un meme conocido, que es este. Yo creo que iría para adolescente nada más. Pero bueno, muchas familias tienen la suerte de transitar y acompañar a adolescencias tranquilas también. Lo que tenemos que darnos cuenta que muchas veces las adolescencias se nos complican o se complican dado el entorno, cuando el entorno no es amigable. Cuando el entorno no es amigable y muchas personas no podemos comunicar lo que nos molesta de ese entorno, lo que nos está haciendo sufrir y creemos que hay que soportarlo y no pedimos ayuda. Creo que no eran las pilas y creo que era el cargador. Ahí vamos. Bueno, escucharon hablar de espectro autista. El espectro autista la noción de espectro autista ya se había mencionado y hablado en los años 80. Sin embargo, los manuales diagnósticos y estadísticos que estipulan cuáles son los criterios para establecer si esa persona es autista o no, en la actualidad es el DSM-5 y el CIE-11, que son bastante discutidos de estos manuales, porque ¿conocen los muebles chinos que tienen todos cajoncitos chiquititos, chiquititos, chiquititos? Bueno, tratan de meter a una persona ahí, como que sos esto. Y a veces, si vos sos un poco literal, como me pasó con varios médicos o profesionales que también están dentro del espectro autista, o que son neurodivergentes y tal vez no lo saben, te ponen cumple criterios para estos 7 trastornos. Acá tiene la evaluación de su hijo. Digo, no, pará, no puede tampoco una persona tener 7 diagnósticos. Habrá que buscar alguno que contemple la mayoría de estos desafíos que esa persona presente. Y antes se caía en el diagnóstico de TGD no especificado, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que era un subtipo de los trastornos del neurodesarrollo. De los trastornos del neurodesarrollo. De los trastornos generalizados del desarrollo. O sea, si los pensamos en un paraguas grande, trastornos del neurodesarrollo, los trastornos o las condiciones que acompañan a una persona a lo largo del crecimiento cerebral. Si sigue otro paraguas más chiquito abajo, trastornos generalizados del desarrollo, y si sigue otro más abajo, trastorno autista, síndrome de Asperger, TGD no especificado. Entre Leu acompañamos una familia que habían ido a evaluarse en ese momento, creo que en el 2005, 2006, a Buenos Aires, y todos, que eran como 17 familias de Trelew y Puerto Madryn, habían vuelto con el diagnóstico de TGD no especificado. Este grupo de padres se autodenominó el grupo Te Jodés. Me encantó, nunca me lo pude olvidar y digo, muy bien. Bueno, a partir del 2013 esa nomenclatura deja de existir y se nomina trastornos del espectro autista. Y lo más importante que plantea este manual, y muchos de los que evaluamos y diagnosticamos, no es tan importante el diagnóstico, sino especificar los desafíos y poner el nivel de apoyo que precisa de acuerdo a cada área. Porque puede llegar a tener un nivel 1 en área cognitiva y un nivel 3 en el área de habilidades socioemocionales. Bueno, y acá tenemos los rasgos nucleares del autismo, donde una persona autista sí o sí tiene que tener dificultades y desafíos en la interacción social, en las conductas, tópicos e intereses, que son muchas veces más bien inflexibles, apasionados o estructurados, repetitivos, pero uno ve como un genuino interés en ese. No sé, muchas personas se pueden volver no solamente fanáticas, sino obsesivas, o sino especialistas también. Obviamente, muchos de estos intereses, que son más bien absorbentes, muchas veces pueden ser utilizados para interactuar, pero muchas otras veces se hacen especialistas de temas que no le importan a nadie. Entonces es complejo de vuelta me vas a hablar de eso, bueno, un ratito más. Y ahí no hay un criterio de todos los que interactuamos con esa persona de cuánto vamos a dejarlo hablar, o yo lo dejo hablar porque él se está tranquilo, pero en verdad me estoy perdiendo una comunicación real y una oportunidad de comunicación real. Entonces, tal vez sea genuino también decir,
basta de hablar de Star Wars, por favor. Mañana o los jueves hablamos. Porque a veces también hay ciertas obsesiones y muchas veces uno ve, alguien tuvo como un amigo o una amiga íntima, como un mejor amigo, y sintió que, ya está, me quedo con este y con ninguno más. Bueno, muchas personas autistas muestran ciertos aspectos psicológicos en la vida adulta o en la vida adolescente o de jóvenes adultos, donde hay ciertos aspectos que se asemejan a algo que se llama limerencia, que es cuando puedo shippear con una persona o enamorarme, pero tal vez la otra persona no se enteró y es él. Y empieza a haber como una cierta obsesión en relación a o este amigo, o esta amiga, o esta pareja que puedo elegir. Hay muchas series de autistas muy divertidas sobre tendré que aprender a darme cuenta que no puedo llamar a un hombre 24 veces al día, y muchos, no me acuerdo, es una serie de Prime que muestra una vida adulta con apoyos y están codirigidos por una psicóloga. Después se los comparto a Vania o a Javi, no me acuerdo el nombre de la serie, pero está muy buena. Bueno, los desafíos y dificultades en el área de la comunicación y el lenguaje, que en autistas de bajos niveles de apoyos serían como las dificultades más marcadas en la pragmática del lenguaje, personas que son más bien literales y que los dobles sentidos, las metáforas, las pueden llegar a entender, pero si esos tintes sutiles están más presentes en una situación que es con muchas más personas, más ruido y demás, tal vez lo primero que me sale es la literalidad. Y esto, ser literal no significa que seas autista, ¿no? Uno tiene que cumplir con muchos criterios y síntomas dentro de este espectro. Y después también los intereses, o mejor dicho, los desafíos ligados a lo sensorial. No tolerar etiquetas, una cierta hipersensibilidad más táctil, no tolerar jeans, o tener problemas de texturas con las comidas y ser hiperselectivo con las comidas y comer muy poco y no tener un abordaje sobre cómo alimentar mejor a mi hijo hace que tal vez, o una madre, por ejemplo, me dijo, mi hijo no mastica, no puede, debe tener un problema en la boca. Yo dije, bueno, voy a tu casa a ver un almuerzo. Bueno, pero los martes y jueves almuerza en la escuela. Ok, voy a la escuela primero. En la escuela mastica. Voy a tu casa. Va y le va a descongelar una pastilla que saca del congelador. Y le digo, a ver, Marian, permíteme, abro así. Chicos, no saben la cantidad de papillas congeladas que había. Ya no había ni siquiera un esfuerzo de trabajar el que tolere masticar un pedacito de manzana, no te digo una milanesa. Pero también hay algo ahí que los entornos no nos damos cuenta cuando pusimos los apoyos y las ayudas, pero no diagramamos que esos apoyos y esas ayudas también tenían que ser diseñados en desvanecer. O sea, cada ayuda y apoyo yo tengo que planificar un desvanecimiento. Si estoy en la escuela, cada reducción horaria, o legalmente llamada adecuación horaria, tiene que tener un objetivo y tengo que planificar su incrementación. Siempre es así, el tema es la flexibilidad cuando uno no se acuerda ni que, no sé, de tanto que trabajó, ay, me olvidé de comer, ¿no? Como que estamos también un poco en esas. Bueno, y también las definiciones nuevas ligadas al espectro autista te dice, por favor, no digas más autista de alto funcionamiento, autista de bajo funcionamiento, o tengo un autista para derivarte bajito. Ya esas cosas, ya por suerte, no son utilizadas más como criterios cualitativos del autismo, pero se sigue escuchando. Después tampoco podemos decir qué tan autista sos, muy autista. Porque sos autista o no sos autista, varía los niveles de apoyo que vos podés presentar. Por eso nos damos cuenta que el autismo es un espectro muy amplio, que a medida que las personas van creciendo pueden presentar co-ocurrencias, concomitancias o médicamente mal llamado comorbilidades. Y ahí decís, no. Desafíos en la integración sensorial, que puede llegar a ser un diagnóstico o no. En Argentina no está validado como tal, pero sí está validado mundialmente que sí o sí, si sos autista, tenés desafíos en el plano de la integración sensorial.
o en el plano táctil, o en el plano olfativo, o en el plano vestibular, que tiene que ver con el movimiento y el equilibrio, o con el plano más del sistema propioceptivo, que tiene que ver con los límites de mi cuerpo, la fuerza, el que mi cuerpo esté ubicado en tiempo y espacio y yo conozca los límites del mismo. Hay un montón de actividades en la vida diaria que muestran la cantidad de desafíos que una persona autista puede tener, sobre todo también en la coordinación motora, donde muchas personas pueden llegar a ser muy buenas en un deporte si se focalizan y es parte de su interés restringido, pero también puede haber muchísimas dificultades de motricidad fina, puede haber TDAH asociado, déficit de atención con hiperactividad, puede haber disgrafía y dificultades muy marcadas para poder agarrar una lapicera. Y si yo no adapto eso y le exijo lo mismo en una escuela que al compañero que no tiene disgrafía, ni dislexia, ni TDAH, no estoy siendo inclusivo, ni estoy fomentando la convivencia, ni estoy siendo integrador, estoy siendo excluyente. Porque la equidad no tiene que ver con que el otro haga lo mismo que el neurotípico, que la persona neurodivergente haga lo mismo que el neurotípico, sino que haga algo ajustado a lo que esa persona puede hacer. Y si te demanda muchísimo más tiempo escribir, ¿cómo te voy a dar 8 ejercicios de lo mismo en vez de achicar contenido? Porque yo pretendo que esa producción que vos hagas, te sientas feliz haciéndola, o no tan feliz, pero al menos con la energía para hacerla, y no se te desgaste en el proceso de la escritura. Por eso habilitamos muchas veces sacar fotos al pizarrón, nos peleamos con muchísimas docentes, que es porque la cursiva. Bueno, ansiedad, procesamiento auditivo, donde muchas veces lo diferenciamos de los procesamientos sensoriales por, no sé, conocen a Natalia Oreiro y vieron que Natalia Oreiro contó que tenía misofonía. La misofonía está muy presente en muchos de nosotros y muchos autistas también, y es como este doble vínculo entre mi sensibilidad auditiva y ahora que empecé a escuchar ese ventilador, no nos dejo de escuchar. O esa gotita, o me voy a dormir y... Bueno, esa parte entre lo sensorial y lo obsesivo juntos, eso tiene que ver un poco más con la misofonía, y hay muchos médicos que buscan un lugar o una explicación médica para muchas de estas cuestiones. Como también está ocurriendo desde hace millones de años, encontrar una causa única para el autismo, y la realidad es que la mayoría de los profesionales que capacitan dicen que no hay una causa para el autismo, y la definición correcta sería: no hay una causa única para definir el autismo en la actualidad. Pero entre el 13 y el 23% de las personas autistas ya sabemos cuál fue la causa de ese autismo. Se han identificado más de 166 genes afectados, y este 23% de personas diagnosticadas con autismo corresponde a que inicialmente tuvieron un síndrome genético en la infancia temprana, y después esa base genética hizo que desarrollaran un autismo, un cuadro más TEA. El resto, se siguen investigando un montón de causas, pero parece ser que la epigenética, esta construcción, este vínculo constante entre mi genética y mi exposición al entorno, hace que haya una interacción única entre cada persona con cada entorno. Entonces, difícilmente vayamos a encontrar una causa única de algo que también es parte de la diversidad humana en general. Entonces, estar encontrando o buscándole continuamente, no sé, a mí particularmente, si yo tengo un hijo de 3 años, yo no lo mandaría a estudiar con un montón de rayos X. Esa interferencia de un médico neurólogo. A veces sí, ¿no? A veces queremos investigar más cosas porque nos damos cuenta que hay cuestiones médicas y lo tenemos que hacer. Por ejemplo, una polisomnografía en las edades más tempranas, o que estudie el sueño. Si un chico tiene problemas de conducta y no puede dormir, yo obviamente voy a estar de acuerdo con que se estudie ese dormir. Como también que sí o sí se estudien los potenciales evocados auditivos si es un bebé chiquito o un nene más grande, y nosotros queremos saber si no tiene una sordera o si no tiene una diferencia cualitativa de audición en un oído y del otro, porque eso afecta muchas veces el lenguaje. Pero después, más allá de eso, no sé, es algo que quiera tener otro hijo y tenga miedo que me salga autista. Pero después muchos padres se diagnostican autistas después de tener hijos autistas. ¿Sabían eso, no? No es todos, pero un gran porcentaje. Bueno, y después también aparecen muchas veces
cuestiones más turetianas, de tics en la adolescencia o de inflexibilidades conductuales, o el TDAH aparece como mucho más presente y uno tal vez en edades tempranas decías, no estoy pensando tanto en una concurrencia acá, pero ahora definitivamente sí, y este adolescente, ahora con 14 años, me impacta mucho más como hiperactividad y de déficit atencional que como autista, porque ha tenido 12 años de tratamiento, mejoró rotundamente sus habilidades sociales, o mejor dicho, más que mejorar, amplió su repertorio de habilidades sociales y de comunicación, pero hoy en día lo que más obstáculo le hace es la escuela, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, impresiona más con su concurrencia, que es TDAH. Entonces nos damos cuenta que tal vez el paciente que me derivaron la semana pasada con autismo se fue con un diagnóstico de depresión y un pedido de interconsulta psiquiátrica. Le dije, ok, tenés autismo, un A22 positivo, pero hoy en día tenés depresión y lo que más te afecta en tu vida y tu calidad de vida es la depresión y la ansiedad que estás teniendo, no que seas autista. Hoy en día debería estar prohibido que te deriven a un consultante, motivo de consulta, autista. No, señora, o sea, dígame que puntualmente, o sea, el autismo no te lleva a tener que hacer tratamiento, salvo que necesites enfrentarte en la vida con determinados desafíos y necesites seguir sumando habilidades para la vida. En la etapa de la adolescencia, los jóvenes experimentan una serie de transformaciones tanto físicas como mentales y emocionales que marcan un importante periodo de transición en sus vidas. Esto no tiene que ver propiamente con el autismo, también nos pasó a nosotros. Y al registrar un poco y no establecer tanta diferencia entre las personas neurodivergentes, que son las personas con discapacidad o con alguna condición que los corre del marco de la normotipicidad, y de las personas neurotípicas, para no establecer estas diferencias, hablamos de neurodiversidad o de diversidad humana en general. Y quizás desde ese lugar es mucho más fácil interactuar con el otro. Si yo digo todos somos neurodivergentes, sino que vos sos neurodivergente. Lo mismo pienso en relación a la empatía. Este chico me dijo que estoy hecho mierda. O me dijo, qué gorda que estás. O, che, ¿te estás quedando pelado? Y esa falta de filtro que muchas veces la juzgamos como la teoría de la mente, lo que nos enseñaron del autismo, que hay como una cierta ceguera mental donde esa falta de filtro hace que yo no pueda inferir que te puedo lastimar con lo que te digo, pero soy absolutamente sincero, no es que estoy diciendo algo con la intención de lastimarte. Y esta teoría, si bien en la actualidad sigue muy presente, se enfrenta con otra que se llama la teoría de la doble empatía. Que si hay una persona autista que le cuesta decodificar un mundo social complejo y que particularmente está lastimando sin querer, por decir determinadas cuestiones con falta de filtro, si yo realmente soy empático y neurotípico, voy a decir, che Juan, la verdad es que entiendo que no lo hiciste a propósito, pero a mí particularmente un poco me jodió que me digas esto, y yo creo que una persona que no te conoce no te va a querer conocer jamás. Ah, ¿por qué? Bueno, porque mira, vos y dibujo, ¿no? Soy malísimo dibujando, pero muchas consultantes que acompaño, la beta artística es espectacular, entonces hay muchos dibujantes. Entonces les pido que hagamos cómics muchas veces de las situaciones. Y hay capacitaciones sobre cómics para enseñar habilidades sociales. No es que, igual puedo inventarlo también, pero también tiene un sustento teórico. O historias sociales, entonces yo puedo poner cuadritos sobre lo que dijo, puedo poner un pensamiento de cómo ¿qué le pasa a este? Pará, chabón, qué violento. Pero todo esto son mis pensamientos, pero se los explicito en la terapia para que él entienda y se ponga en el lugar del otro. Pero si yo soy neurotípico también, yo tengo una responsabilidad moral y social de, si el otro tiene dificultades sociales o se siente un extranjero en este mundo que también es de él, bueno, yo también tengo una obligación de no hacérsela tan difícil, ni discriminarlo, ni plantar una diferencia porque yo me considero de primera y a estos lo considero de segunda o de tercera. Y esa convivencia es la que como adultos tenemos que acompañar y coeducar en contextos muy complejos, al menos en las escuelas que yo visito semanalmente. Acuérdense también que es una etapa del ciclo vital donde por lo general aparece más el ostracismo. No sé, está ahí jugando y no sé si yo estoy haciendo bien porque si no lo dejo jugar se enoja.
Me fui a dormir con el módem 3 veces. Dije, la Play no se la voy a sacar, es de él, pero internet te lo pago yo. No me dormí igual me imaginé que ustedes se imaginaron yo durmiendo con el módem ahí al lado, pero sí cerré la puerta y dejé el módem ahí. No pasó nada, no pasó mayores, pero en 5 años, 3 veces, creo que fueron 2 ahora que pienso. Y la tercera fue como advertencia. Pero sabía que particularmente yo lo podía hacer. A mí me sirvió, pero me pareció totalmente drástico. Pero bueno, era un contexto donde ya había probado un montón de cosas y yo no soy una persona que me enoje, no grito, pero te dejo como bien claro que no me va a gustar eso. Pero hoy en día la exposición a tecnología o a pantallas y cuánto tiempo dejo, o si superviso o no superviso a un adolescente, o le hablarán en la escuela de los peligros y de los... Porque si no nos ponen a nosotros adultos en ese lugar, pero a la vez tampoco a nosotros nos capacitó nadie. Y muchas veces juegan cosas que ¿qué? O compartimos y miramos con ellos o jugamos con ellos a ver a qué juegan. Nos sentamos también frente al sillón o frente a la Play para ver, hablamos de situaciones de ciberbullying o de grooming para que también se interioricen. Adaptamos esa información que muchos adolescentes neurotípicos tienen y que muchos adolescentes autistas tal vez no se les traduce. Piensen que es como un manual de primeros auxilios sociales. Y eso también tiene que tener una cierta traducción. Muchos autistas son pensadores visuales y traducen el mundo a través de imágenes. Entonces no le voy a dar un texto donde solamente hay palabras, porque lo prendo fuego y muchos se terminan deprimiendo y después ya no quieren ni ir a la escuela, como ni un dibujo me puso. Y es real, y ahí estamos persiguiendo muchas veces, psicopedagogas sobre todo, a las escuelas para pensar apoyos determinados. Y después está esta diferencia importante entre centro educativo terapéutico, escuela especial y escuela común, donde parece ser que se enseñan cosas distintas para la vida. Yo creo que tenemos un paso adelantado, quienes trabajamos con discapacidad y acompañamos a personas con discapacidad, que sabemos que tenemos que enseñar cosas importantes. Donde te voy a enseñar los colores, pero asociados a algo particular que a vos te sirva en la vida, ¿no? De qué color es, de qué color es, de qué color es, porque después tengo un niñito autista que va al jardín, ¿de qué color es? ¿De qué color es? O te dice, muy bien. Y ahí es cuando nosotros mismos nos robotizamos, donde yo no critico tal vez una técnica que sea más estructurada, sino que nosotros también nos robotizamos en vez de ser más flexibles en las intervenciones de acuerdo a lo que está pasando real ahí, más allá de estar siguiendo una programación de trabajo. ¿Hacen programaciones de trabajo así sea para completar un informe para la obra social, por ejemplo? ¿Y hacen seguimiento por áreas? ¿Tienen objetivos de comunicación, cognitiva, conducta, social? ¿Lo dividen por áreas? En esas áreas, algunas veces que crearon un plan de trabajo o un plan de tratamiento, ¿pusieron sexualidad como un área? Bueno, escuché que trabajo sí, ¿no? Tienen inclusión laboral o muchas veces en el más 18, cuando pasamos la adolescencia, medio que ya ponemos el foco en el trabajo o en un estudio universitario o en estudios más chiquitos. Pero el área de la sexualidad por lo general no se incluye tanto como el área de la comunicación y el área de la conducta. Y a veces, muchas veces, aparecen conductas que pueden estar ligadas con el área de la sexualidad y no sabemos cómo intervenir, o aparecen otras conductas que como los adultos que la juzgaron le dieron un tinte sexual, terminan significando muchas conductas, o como se porta mal, o se porta bien, o está hipersexualizado, o a él eso no le importa, porque todavía sigue jugando a el dinosaurio Barney, ¿no? Por ejemplo. Y una mamá me contaba que su hija con 14 años se masturbaba con el dinosaurio Barney. Yo dije, no, y literalmente se masturbaba con Barney. Pero no sé si se masturbaba con Barney, sino que era su peluche de apoyo, y la mamá me contaba que se apoyaba de determinada forma y su movimiento era masturbatorio. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Qué hacemos si esa conducta aparece en el colegio? ¿Qué hacemos si esa conducta aparece en un hall de un hotel? ¿Qué pasa si esa conducta aparece acá? ¿Qué pasa si hay una dificultad
o un desafío en la comunicación, no te puedo decir que ahora me estoy muriendo de sed, literal, y de repente hago... Se levantó y me pegó de la nada. No creo que eso pueda ser posible. No creo que nadie real pueda pegar de la nada. Entonces voy a estudiar ese contexto y lo que más me importa no es el problema de conducta que tuvo ese adolescente, sino voy a entender cuál fue el antecedente, qué fue lo que lo desbordó. Y también voy a tratar de ver por qué no quería ir a la escuela. Entonces, si no quería ir a la escuela hace 8 días, voy a ir a la casa a las 5 de la mañana, como me subí hoy en el auto del Tato, y voy a ver qué es lo que pasa hasta llegar a la escuela. Lo primero que le pasaba a ese chico era que le ponían un pantalón de colegio frío. Entonces en invierno, y ese pantalón o esa tela se resolvió metiéndolo en el microondas un ratito. Llegó contento a la escuela, llegó contentísimo a la escuela y de repente entró al aula, revolvió la mochila, empezó a patear sillas, mesas y ya no quería permanecer en el aula. Yo dije, algo me perdí acá. Bajó conmigo del auto, contento, lo veo en el aula, ya vuelvo a ir al otro día desde la puerta del colegio, que sentía que ya era desde ahí el problema. Y ahí había un encargado, un portero, que literalmente lo daba todo para querer caerle bien a Agustín. Y de repente el portero le hace, ¡hola vos! A un hiperresponsivo, hipersensible, táctil, y el chico ya entraba así. Así que tuvimos que identificar esos obstáculos que a simple vista no están. Como el agüita, gracias. ¿Hacen análisis funcional de las conductas cuando agarran una charla, cuando por ejemplo tienen una charla entre un pasillo o con terapeutas o con un familiar y saben que los desafíos conductuales son tan grandes? ¿Se ponen a investigar esas conductas? ¿Todos? O tal vez la fono sí, pero la psicóloga dice, no vayas por ahí. Con el equipo de... ¿Y vos sos mamá? Se fue el equipo de profesionales. Tenemos un grupo de WhatsApp con todos los profesionales que atiende al chico que acompaño como maestra de apoyo, y todo lo que va pasando en la escuela inmediatamente lo comunicamos y ahí interviene la... Todo lo que necesita comunicarse. Ah, qué bien. Cuando hay algún que a veces desafío... También igual hay terapeutas que comunican todo. No, todo lo que necesitamos comunicar. Y ahí, interviene la psicóloga, la fono. Por ejemplo, a esta altura del año siempre pasa que empieza a estar cansado. Entonces... ¿Están o estamos? Acuérdense de la doble empatía. Sí, todos en realidad, pero estamos para ayudarlo a él. Entonces muestra ciertas desregulaciones que quizás en la primera parte del año no, y ahí, comentábamos cómo está o tuvo esta conducta o viene regularmente hace 15 días con este tipo de conducta, y ahí los profesionales, psicólogos, fono, terapista ocupacional... Y ahí es importante la familia también para el sueño, por ejemplo. Sí, y están los papás también. Entonces, ahí vamos viendo cómo se encuentran los diferentes espacios y van dando sugerencias a los profesionales o la terapista, fíjense, prueben con tal cosa y arrancamos todos un trabajo en equipo que se viene haciendo hace años muy bueno. Bueno, eso está buenísimo. Es un garrón tener tanto grupo de WhatsApp, digamos la verdad, pero está buenísimo. ¿Qué pienso? Pienso también que a veces pensamos en las reducciones o adecuaciones horarias de algunos dispositivos, cuando el problema ya está desplegado. Y muchas veces podemos pensar en una readecuación horaria, sobre todo en esta etapa del año, y que entre un poquito más tarde, así entra un poco mejor. No sé, yo pienso que en esta etapa del año, más que seguir exigiendo, hay que fortalecer, sobre todo los adolescentes que tampoco están medio a la deriva, y hoy en día es mucho más complejo sostener una escolaridad. Hay muchos hijos que tienen determinados desafíos y que tal vez no se cuestionan determinadas cosas, pero hay otros que se cuestionan muchísimo.
y nos cuestionan muchísimo. ¿Y para qué me sirve la escuela? Y antes nosotros no cuestionábamos eso, íbamos y hacíamos, ¿no? Como que ahora es muy evidente que de repente los pibes aprenden más en Google que en la escuela. O que al menos no sienten que ahí se los respeta. O no se sienten parte, o intentan encajar y solo reciben un fuera. Las personas adolescentes autistas, al igual que todos, nos beneficiamos o se benefician de contar con apoyos de personas que comprenden no solo sus desafíos relacionados al espectro autista, sino que también han sido adolescentes y que sabemos que ahora hay una bifurcación de desafíos y exigencias. Sí. Cuando nazca un bebé autista, ¿cómo se ¿Cómo sabés si un bebé es autista? Perfecto. Mira, esa misma pregunta me la hice yo y hice una escala, hice la formación de una escala que se llama escala ADBB, que es la única escala que al menos que yo conocí y la única formación en evaluación que conocí, que es de la Escuela de Salud Mental Francesa y que lo que muestra es identificar en bebés de 0 a 9 meses patrones conductuales repetitivos. Entonces, particularmente, muchos médicos se perdían de algunas conductas que eran como bien repetitivas, que eran autoestimulaciones, y que eran para estos médicos que estudiaron esta escala y que se formaron en esta escala y que la crearon, para ellos eran conductas repetitivas, digamos que predecían una condición del espectro autista. Y lo comprobaron, que viendo a muchos chiquititos con conductas repetitivas desde muy bebés, porque se quedaban mirando el cunero, bebés muy tranquilos, bebés muy desregulados, bebés que no se podían prender a la teta y las madres sufrían un montón porque les mordía todo para poder regularse y poder dormir, o desesperados, y tal vez que esa misma leche materna no los satisfacía, pero hay como una cierta desregulación, o, voy a decirlo entre comillas porque está mal la palabra, pero cierta desconexión, en el sentido, o bebés muy desregulados o bebés muy tranquilos al punto de ver cierta desafectivización, digamos. Esta escala está muy buena y se focaliza en conductas repetitivas y en tics en bebés. Que uno cree que no son tan normales. ¡Ay, mirá, ya está saludando! Literal, he visto videos de un montón de bebés que vos decís, no, mirá, es un tic. Y quizás vos creías que no lo era. Está buena esa escala. No sé si actualmente, en un momento el hospital alemán en Buenos Aires hacía una fuerte capacitación en esa escala. Yo me formé ahí. No sé ahora puntualmente quién la está haciendo. Pero después también tenés otra escala, que es escala Bailan, que más que evaluar autismo, evalúa el coeficiente madurativo. ¿Qué tantas habilidades vos tenés por edad? Y esa es una escala que va de los 0 a los 99. A mí me parece la escala más importante, donde si bien voy a determinar un diagnóstico con otras escalas, esta me va a servir para decir qué tiene que aprender esa persona de acuerdo a la edad que tiene. Y después el A2, el A2-2, que es la escala que mundialmente más se conoce, para ser una de las que determina un diagnóstico de autismo, no tiene que ser la única, creó a partir del año 2015 la escala, mejor dicho, el módulo del A22T, módulo Toddler, que vos podés diagnosticar autismo a los 12 meses. A partir de los 12 meses, esta escala te acerca a un diagnóstico de autismo. Falta el contacto visual, también es otra variable importante a la hora de pensar en bebés o en edades tempranas. Muchas veces no se diagnostica ni a un bebé, ni a un niño, ni a un adolescente, y el diagnóstico llega en la edad adulta. Y eso es lo que hoy en día trae como cierta discusión, si se quiere, porque ¿cómo? ¿No era que el autismo era un trastorno o una condición del neurodesarrollo y tenía que estar presente desde chiquitito? Sí, pero muchas veces los apoyos no parecen tan obvios y muchas personas pueden sortear determinados desafíos o incluso enmascarar mucho sufrimiento. Bueno, volviendo a la filmina, iba a decir, se me cayó el documento, a la diapositiva,
pienso en las partes íntimas. Y vieron que en un momento hice como un interjuego con vos de, tenemos un grupo de WhatsApp donde ponemos absolutamente todo, y yo dije, todo. Y cuando pasan esas cosas de que hay acompañantes en la escuela que realmente te cuentan todo y vos decís, después queremos enseñar la noción de intimidad y le estás contando cada cosa que el pibe hizo en el colegio y la madre, sí, contame todo. Bueno, me parece que la intimidad se puede enseñar desde un montón de lugares distintos y no solamente desde la sexualidad. ¿Cómo enseño educación sexual integral en edades tempranas? Y tal vez no te voy a enseñar el cuerpo humano de entrada, pero sí te voy a enseñar lo que es mío, de lo que es tuyo, de decir no, de decir no quiero. Me parece importante el sí y el no para comunicación, donde una persona tiene que aprender a señalar si vos querés que esa persona hable el día de mañana. ¿Cómo le enseñamos a señalar? Tiene que decir sí, tiene que decir no. ¿Cómo enseñamos el consentimiento? ¿Cómo enseñamos las etapas del ciclo vital para que esa persona no de repente se despierte con pelos y olor en las axilas, rascándosele la parte que sea por transpirar y no registrar que se tiene que bañar más? ¿Cómo duela un cuerpo infantil, como les decía antes? ¿O cómo registra qué cuidados tiene que tener de higiene personal de ahora en adelante? Hay muchísimo material en redes sociales o en aplicaciones o en páginas web que suben estas historias sociales para que ustedes puedan tener de referencia y crear las propias con sus consultantes. El sonido de la hierba al crecer es una página de una mamá, Anabel Cornago, que es una amiga, y ella sube muchísimo material ahí, y yo creo que es un recursero espectacular. Así como Arasac es un recursero bueno para pensar en pictogramas y comunicación aumentativa, el sonido de la hierba al crecer está bueno para pensar en estrategias para adolescentes. La previsibilidad, como muchas veces decimos que los sistemas de anticipación son claves para organizar la conducta de un autista o de cualquiera, porque si yo no tuviera la agenda, el Google Calendar, literalmente no sé qué tengo que hacer al otro día. Entonces la previsibilidad puede ayudar a una persona autista a sentirse más cómoda y a reducir el estrés no deseado de no saber lo que va a venir, o de que me cambies los planes a último momento, o que hayas acordado una cosa conmigo, o que no me hayas dicho que teníamos que ir al médico. No, es que si te digo, me vas a decir que no, y si no me decís también te voy a decir que no. Estoy harto de ir a los médicos. Y tienen razón, cuando vos realmente los escuchás, decís, ok, ¿querés que yo lo haga virtual? Porque realmente tenemos que ir a que nos hagan las indicaciones médicas a fin de año. Y tal vez le podemos decir en febrero que te vea que hay menos gente, tenemos que esperar menos en el consultorio. Y tal vez el médico le decimos que lo hacemos virtual, porque es más para pedidos médicos, y la presencial la hacemos en 2 meses. No sé, a veces nos ponemos en críticos y exigentes y queremos cumplir con todo, y no nos damos cuenta que estamos con un niño o un adolescente al lado. Saber de antemano qué esperar puede reducir la ansiedad, pero saber muy de antemano lo que va a venir también puede aumentar la ansiedad. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Hoy, por ejemplo, mañana toca Airbag en River Plate. Y tengo 2 pacientes que son fanáticos y lo van a ver a todos lados. Y yo estoy harto ya de escuchar. Quiero que sea Airbag ya, así ya me muestre la foto y se terminó. Y que no vuelva a tocar. Del mismo modo, los cambios puberales y propios de los adolescentes pueden ser difíciles y generar ansiedad. Muchas personas están disconformes con sus propios cuerpos, o los hemos estado también, hasta que nos hemos aceptado u operado. Hay muchos memes y muchas páginas que te hablan del Aspi Style o Autista Style y te muestran una mujer con auriculares, mirando para abajo, con determinada ropa, como que hay un cierto estilo, con un squishy en la mano. Estas particularmente no son de adolescentes comunes, pero justo la última coincidía con esto de tener un objeto digamos, el juguetito. La mochila, que muchas veces una terapista ocupacional formada en integración sensorial podría decirnos que tal vez le pongamos un poquito de peso a la mochila, porque el peso nos organiza. Entonces, deja las bolsas del súper, las llevo yo, no, denle una bolsita del súper y hagamos peso, traslademos peso, porque eso nos organiza a todos. Tal vez no sabemos eso, pero muchas veces el caminar de puntas de pie no te hace autista, pero muchos autistas caminan en puntas de pie. Y yo me enteré hace poco que el que camina en puntas de pie
en puntas de pie, es como que recibe y percibe mucho más los estímulos del medio. Porque como estás en falta de equilibrio, vos terminás como recibiendo mucho más los estímulos. Entonces ahí hay una sobrecarga. Entonces muchas personas buscan con el movimiento regularse, pero a veces se pasan y se sobrecargan y después no los duerme nadie. Entonces el registro de lo que yo necesito, más lo que creo necesitar y hago porque creo necesitar, uno a veces tiene que funcionar de modulador, donde entiendo que te sirva el movimiento, pero a partir de las 8 de la noche, menos movimiento. Bueno, tengo la regla. Justo busqué esto y me pareció re español, así gallego, y me gustó mucho porque automáticamente... Yo pensé en esto. Entonces digo, también fijémonos cómo enseñamos, porque si la literalidad es algo presente, muchas veces, como una pragmática afectada, o una pragmática con delay de, ahora sí lo entendí. O reírme por compromiso pero no entenderlo. Tengo la regla, a mí se me vino la regla a la cabeza. Entonces digo, yo no puedo poner una historia social, tengo la regla, si estamos en Argentina. Entonces, no me copies y pegues y me imprimas la hoja de El sonido de la hierba al crecer. Un poco de originalidad porque vos la conocés o lo conocés más al consultante. Entonces tal vez particular no es una generalidad de un cuento. Comprarle este cuentito, todas las familias son diversas, le va a servir para tu marido y vos que se están separando. No, ármenle un cuentito particularmente con la foto de la casa de cada papá, qué días va a estar en cada una de las casas y tal vez eso sea mucho más artesanal e individualizado para esa persona, que tiene un perfil único de necesidades y desafíos. Si te masturbaste, quedás ciego. Te crecen pelos en las manos. Esa me dijeron a mí y literalmente se me vino la imagen. Dije, o te crecen también, te salen ronchas, granos en las manos o pelos en las manos. El tío de un amigo, forro, al igual que mi amigo, que era el bully del aula, les aviso. Te quedás calvo si te masturbás. Dios te va a castigar y si te masturbás no vas a poder tener hijos. Bueno, eso es re eclesiástico, ¿no? Va de la mano del Dios te va a castigar. Te quedas calvo y te quedas ciego, me parecen fatales, pero me gustan. Pero imagínense si aplicamos estas cuestiones a una persona, a un adolescente autista que no sabemos que es autista. Que muchas veces nos encontramos con un montón de adolescentes y adultos que no tienen el diagnóstico. En vez de ir tal vez a cuestiones más gráficas, donde no voy a estar enseñando educación sexual integral con nada que se parezca a la vida diaria o a la realidad, pero tal vez hay muchos juguetes o incluso hay peluches, ¿vieron? Hay sexólogos o sexólogas que explican con peluches. Eso cuando yo era chico no existía, yo era de dónde venimos o qué me está pasando. O los videos de Johnson & Johnson, con Pablo Rago, con 14. Si estoy nervioso y quiero tocar mi pene, voy al baño. No toco mi pene en el patio, delante de los niños y en clase. ¿Ah, no? Entonces tal vez no sirvió ponerle que no toques el pene ahí, porque ahora reforzaste una conducta inapropiada. Ah, ¿te molesta que me toque el pene delante tuyo? Y vos decís que ese chico está hipersexualizado porque se está tocando el pene delante de todos, y yo que empiezo a estudiar la conducta digo, mira, me parece que no está... Puede ser que esté sexualizado, pero no acá cuando se está tocando el pene. Porque el pene no se le para, no lo saca, y vos cada vez que él hace eso, haces... Y hay algo que el entorno hace también que refuerza esas conductas. Ahí es cuando viene un consultor y te dice, ignóralo. No puedo ignorarlo, está en la escuela. Tengo que marcarle que eso está mal. Él ya sabe que está mal. Y ahí entramos en una discusión, porque si no leemos todos bien los antecedentes de las conductas y las consecuencias que nosotros como adultos hacemos a esa conducta que observamos, cuando hay problemas de conducta todos hacemos cosas distintas. Ni hablar si esos problemas de conducta están asociados a la sexualidad. Cada uno tiene una educación distinta y salimos espantados frente a alguna de las conductas y alguien va a gritar, alguien le va a decir, no, nene. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo en cómo intervenir cuando hay dificultades conductuales.
Y un error muy grande sería, en este plan de tratamiento, erradicar dificultades conductuales o erradicar problemas de conducta. Quizás algo más genuino y propicio sería disminuir problemas conductuales. Pero para eso otro objetivo previo va a ser estudiar bien los antecedentes, estudiar las causas. También podemos llegar a tener como hipótesis más bien médicas. Hay muchos chicos que tienen problemas de conducta, como les dije, por cuestiones médicas o por tener desregulación con respecto al sueño, desregulación con respecto al sueño por culpa de la sobreexposición a pantallas. Puede estar cursando una infección, puede estar cursando un montón de caries porque tiene fobia al dentista y ansiedad dental y de repente su salud bucal es nefasta y los problemas de conducta pasan por eso y nadie le hace un examen odontológico hace 14 años. Sepan que las personas autistas, por lo general, mueren antes que las personas neurotípicas. ¿Sabían eso? Con un promedio de vida entre 37 y 45 años. Pero estas personas que se mueren previamente pueden llegar a ser por problemas médicos, pero por no haber tenido un profesional sanitario capacitado. Los médicos no intervienen muchas veces en los cuidados porque no saben cómo acompañar o cómo asistir a una persona autista en crisis. Entonces, solamente cuando se le juntaron 7 caries, lo duermo para que lo operen y le limpien toda la boca enseguida. O cuando ya de repente hay como una manifestación muy notoria, que el chico se está golpeando la cabeza contra la pared, y vos decís, che, es solamente conductual, esto no puede haber algo médico acá. Entonces, también hay que tratar de limpiar un poco la mirada, porque la mirada más ligada a tratamientos en torno al autismo fue de muchísima modificación de conducta cuando yo era mucho más chico y todavía sigue mucho modelo más bien correctivo. Imagínense que no muy lejos de acá hay psicólogos y pastores invitándote a terapias de reconversión si sos homosexual. Entonces, hace un par de añitos atrás, era lo mismo si eras autista. Manos quietas. Manos en los bolsillos. Sentate arriba de tus manos. Yo escuché todas esas cosas en grupos de habilidades sociales que yo me iba a capacitar. Por suerte hoy en día, eso ya no, al menos de mi entorno laboral, no es nada que pueda llegar a estar presente como una estrategia terapéutica. Bueno, en relación a la sobreexposición a pantallas, creo que es una etapa clave para ser presos de todo, sobre todo apuestas online, sobre todo de conductas, me gusta más hablar de conductas problemáticas y no de adicción a las pantallas, porque tuve muchos consultantes que me han dicho, adicción, qué pelotudez estás diciendo. Pero consumos problemáticos lo respetan y es real, porque después uno ve o escucha gritando porque perdió, gritando porque alguien lo dejó por fuera o le robó un Steel Brain Rot por Roblox. Entonces vos escuchás unos gritos que vos decís, esto no va a ir por buen camino. Y de repente te llega un WhatsApp de una madre al celular de tu hijo, menor de edad. Joaquín, devolvele ya lo que le robaste a mi hijo. Nos están pasando cosas heavy en Buenos Aires, no sé si es general. En general, Roblox habría que eliminarlo de Argentina, entonces. Bueno, literal, vengo escuchando cosas heavy, peleas zarpadas, y ni hablar si tienen mellizos. Dado que le interesan las redes sociales, juegos en línea o internetontear, esto lo digo para nosotros con el escroleo constante, suele intensificarse en la adolescencia. Otra preocupación de seguridad para con los adolescentes autistas es su comportamiento en línea y no ser presos de estafas, engaños o víctimas de groomers. Entonces, ¿cómo explicitamos también los peligros de las redes sociales? Y que no nos traten de exagerados o que no nos tiren un joystick por la cabeza. No, nos van a tirar otra cosa, el joystick no. Claro, eso es el Steel Brain Rot. O sea, es literalmente el programa está para robarle el Brain Rot al otro. Pero el juego es ese. Entonces, ¿qué pasa?
No hace falta ser autista o no autista para caer en una estafa, tampoco hace falta ser autista o no autista para intentar estafar a otro. Sí, obviamente, dependiendo cuántas habilidades sociales, de las malas, no de las buenas, tengas, vas a influenciar en el otro. Entonces, te prometo que no te voy a robar nada, solo jugamos. ¿Me permitís entrar ahí? ¡Tac! Y me voy y desconecto. Estafador, gordo trolo, devolveme todo lo que te me robaste. No saben los chats que yo leo a diario. Sí. A tal modo de que se encerraba en la pieza y empezaba a autorregularse de cierta forma de corriendo de pared en pared. Entonces vos abrías, yo tengo otro hijo más chico, y lo veías al chiquitito sentado en la cama, cómo estaba con los ojos abiertos así, el tele a lo que daba y él corriendo de un lado para otro sin poder regularse. Hasta que un día le bloqueé YouTube y ese día fue crisis total, que me dijo que hasta era mala madre, que me iba a venir a buscar tras el otro lado y me iba a matar. O sea, llegó a estar en una abstinencia tan fuerte, porque fue literal una abstinencia, porque sacamos YouTube de todo tipo de aparato móvil, que estuvo mal, porque se obsesionó literalmente. O sea, era todo eso. Bueno, pero vos ahí hiciste, está buenísimo el ejemplo, gracias por compartirlo, pero me quedo pensando en que ella terminó haciendo lo que muchas veces los terapeutas decimos, como había que reducir antes, ahora la ONU antes te decía, bueno, sí, tantas horas, ahora el planteo es otro. Y vos lo que hiciste fue directamente una reeducación, ¿no? Como decir, chau, saco todo y vuelvo a ver después cómo introduzco nuevamente, me imagino. Por lo general, lo más fácil sería que no dejemos a libre demanda la tecnología, pero muchas veces el tiempo nos juega en contra. Muchas veces decimos algo pero hacemos otra cosa. Yo hoy, por ejemplo, no agarré el celular para nada. Voy a mirar un minutito algo. Ah, se recolgaba. Estábamos hablando de apoyos, ¿no? De apoyos para la vida. Y yo tengo este apoyo, por ejemplo. ¿Alguien tiene un familiar con diabetes? Claro, entonces si vos tenés algún programita en un celular, vos podés hacer como el seguimiento del acompañamiento. Entonces es como... Tendría que bajar un poquitito, pero está dentro de todo regular. Puedo seguir. ¿Cuánto a veces asistimos y acompañamos tanto a un hijo, hija o persona que acompañamos al punto de cuestionarnos si esa persona va a poder ser autónomo e independiente el día de mañana con todas las ayudas que yo le estoy dando? Y que tampoco sé si necesita todas esas que le estoy dando, pero por las dudas... ¿Vieron? Faltaba la saliva que te limpie el cachetito. Digo, no quiero esa ayuda, gracias, ma. Bueno, el modelo es muy importante en relación a lo que nosotros mostramos en cuanto al uso de las pantallas y celulares, porque podemos decir, celulares no en la mesa, pero yo sí porque lo uso para trabajar. Y de repente te aparece la música, todo lo que da de la historia que acabas de ver. Es importante el rol del juego en el desarrollo de los adolescentes y si le sacamos también la tecnología, medio que los dejamos afuera. Entonces ahí estamos como en un debate. El impacto en el uso de las pantallas es, y digamos como no lo podemos ocultar, ¿no? Hay un impacto real, sobre todo en el desarrollo físico y mental. Hay un chico que viene a un taller grupal, a una terapia grupal, y siempre viene con el ojo derecho todo rojo. Hace 3 semanas viene con el ojo rojo, de una forma impresionante. Dice, ¿sabes qué creo que es las pantallas? ¿Estás seguro? Bueno, vamos a ir con estas gotitas y con tu mamá. Digo, mira, a mi hijo le dieron estas gotitas. Es un colirio, no tiene medicamento ni nada por el estilo. O sea, son lágrimas artificiales para el ojo seco en sobreexposición a la pantalla. Yo uso los mismos. Lo usaron, se les fue. Al otro día tenía lo mismo, pero había estado 8 horas de corrido exponiéndose. Hago unas evaluaciones con una oftalmóloga postural, que muchas veces la oftalmóloga lo que me transmite es que esta generación tiene un montón de conductas visuales atípicas por tener la pantalla tan cerca, pero muchas veces mandamos a evaluar más desde con un fondo de ojos el nivel de visibilidad o visión y tienen como
conductas asociadas a que uno puede interpretar que tienen problemas visuales, pero tal vez ven bien. Pero vos lo ves como... no está viendo nada. Y no, o sea, está teniendo un montón de conductas, porque obviamente quizás es así el día de mañana sea una preocupación. Pero también hay estoy viendo muchos adolescentes con cierto estrabismo leve, vieron que los ojos tienen motricidad, o sea, y por lo general, yo no entreno casi nunca, pero uno podría llegar a entrenar disociando un grupo muscular, pero es algo que vayas a yoga, no haces estos ejercicios de miro para allá, miro para allá, miro para allá, miro para allá y ahora... Pero no te das cuenta, te estiran un montón los nervios ópticos y es lo que debería hacer uno todas las mañanas cuando se levanta. Y a la noche, cuando se va a acostar. Y hasta también podría friccionar las manos y con mucho calor en las palmas, apoyarse las palmas calientes en los ojos. Y vos decís, ah. Es muchísima exigencia la que le damos a nuestros ojos y la que le damos a nuestros pies. Me quebré el pie hace poco por hacerme canchero jugando en la cama elástica y de repente tenía un esguince grado 3 con 3 fracturas en 3 huesos y terminé 45 días con una bota, durmiendo con bota y después el postoperatorio, iba a decir, no me operaron. La rehabilitación fue mucho más larga por el tiempo que dejé quieto el pie que por la lesión en sí. A mí eso no me lo habían dicho. Si no, no hubiera hecho esos 15 días más. ¿Vieron que son 30 de bota? Dije, ay, me siento un poco seguro, voy a seguir 15 días más. Después el pie estaba ahí. Y yo tuve una discapacidad transitoria, como también mi mamá, cuando salió de un bar. Nosotros vivimos en provincia de Buenos Aires y el bar había hecho toda una vereda espectacular, todo hermoso, pero la vereda de al lado y la de al lado eran nefastas, como desde cuando yo era chico todavía. Mi vieja sale toda feliz del bar nuevo y dice, me parece que voy a apoyar en el otro pie porque tengo miedo a verme esguinzado o quebrado. No, quizás me esguince, voy a apoyar en el otro. Apoya en el otro, se quebró los 2 tobillos en la vereda de un bar, después de salir de desayunar. La voy a buscar rápido con el auto, la llevo a una clínica, sale en silla de ruedas, con las 2, o sea, con 2 yesos hasta acá arriba y en pañales. Hoy en día camina y no usa pañales, pero digo cómo a veces la discapacidad también es parte de la vida y puede ir y venir, no siempre ser fija, visible y estática de por vida, ¿no? Los apoyos bien diseñados y aplicados y sostenidos en el tiempo hacen que un obstáculo, la discapacidad no deja de ser un obstáculo, ¿no? Que me interfiere en la vida. Entonces el obstáculo puede ser la directora de un colegio. Y si esa directora del colegio no estuviera, tal vez no estaría tanta la discapacidad marcada. O si ese papá entendiera mejor, perdón que digo padre, pero podría ser la madre también, pero todavía hoy en día las madres siguen sobrecargadas de un montón de tareas y después dicen, ¿qué es la sobrecarga mental? Vení vos acá a vivirlo. Yo soy mapadre y lo empatizo mucho más ahora con los padres. Y muchas veces en las sociedades actuales siguen habiendo modelos de las sociedades anteriores, más las sociedades actuales, y hay una convivencia rarísima entre el tener que desvivirme y siendo un apoyo recurrente y constante para una persona con discapacidad que acompaño, y el querer también tener mi vida propia y desplegar otro ser distinto al de ser solamente cuidador o cuidadora. ¿Qué tanto y hasta dónde supervisamos los adultos que acompañamos? Muchas veces nos instalamos en creer que él es así, él es autista, tiene estos desafíos y no va a poder vivir nunca solo. Mira, voy a evaluar cada una de las cosas que necesita para vivir solo. No lava bien los platos, lava vajillas. No se ata los cordones de elástico. El orden de la casa. Bueno, primero una persona que lo ayude, pero he visto en España, me formé en Vida Independiente, unos cursos cortos, pero estuvieron muy buenos, que había una línea de trabajo de política de Inglaterra que asociaban a la pobreza con la discapacidad. Entonces la Vida Independiente y las casas seguras, desde las líneas más políticas y políticas públicas, estaban basadas de igual modo en personas con de pobreza digamos sí, en personas en línea de pobreza y personas con discapacidad. Entonces todos tenían acceso a una posible casa con apoyos. Y he visto también en España personas
con autismo, discapacidad cognitiva y epilepsia que vivían en comunidades con apoyos donde tenía un enfermero y tenían terapeutas y acompañantes que iban y venían o que también dormían en la institución. Y la familia los veían los fines de semana, tal vez. Entonces, los problemas de conducta mostraban a estos jóvenes adultos que disminuían completamente cuando iban a estas casas de medios caminos, estas comunidades. Y para mí era muy obvio eso. Imagínense ustedes viviendo con sus padres a los 40 años, chicos. Entonces, aparecen un montón de cosas que vos decís, ¿cuánto estamos también obstaculizando nosotros? Si antes la discapacidad estaba en la persona, en la mente o en el cuerpo de la persona. Y hoy en día se sabe que el concepto de discapacidad está intentando hacer un giro para no entenderlo en la mente o en el cuerpo de las personas, sino en los obstáculos y barreras de los entornos. Es fundamental recordar que cada adolescente, autista o no autista, es único y que no todos experimentarán los mismos cambios de la misma manera. Por lo tanto, es importante estar atentos a las necesidades individuales de cada joven autista y ofrecerle los apoyos necesarios en este proceso de transformación personal. Muchísimas gracias y estoy atento a preguntas si quieren. Comenzamos acá entonces. Hola, buenas tardes. Yo tengo mi nieta que tiene trastorno del lenguaje. Se lo descubrieron cuando empezó la Perdón, primaria. te voy a interrumpir chiquito. ¿Se acuerdan que yo les dije que iba a aprovechar y actualizar algunos diagnósticos? Trastorno del lenguaje, en la actualidad es trastorno del desarrollo del lenguaje, TDL, y anteriormente era TEL, trastorno específico del lenguaje, perdón. Sí. Ella no hablaba, señalaba las cosas y no sé cómo explicarte. No hablaba, Entonces pero se pensaba. comunicaba. Sí. Pero se comunicaba. No, vos la entendías. Sí, Era el dedo mágico. Sí. Bueno, pero es un primer paso importantísimo. Cuando ella comenzó el jardincito, le hicieron un test y ahí se dieron cuenta que tenía eso. Pero está bien ella, va avanzando, está en segundo grado. ¿Y qué te angustia a vos? No, yo quería saber, porque... ¿Pero qué es lo que te preocupa o te da como nervios si pensás a futuro? No, estoy nerviosa, yo pienso cómo le va a ir y bueno. ¿Y se está trabajando como en Sí, apoyaturas de comunicación aumentativa y que ella pueda tener como más habilidades de lenguaje también? Sí, está muy bien. A veces, Incluso hay chicas que están acá no dije que nada. están atendiendo. No, de paso sí lo comparto. Muchas veces cuando no hay lenguaje verbal desarrollado todavía o está en proceso de desarrollarse, cuestiones como la del dedo mágico o propiciar que esa persona sea lo más independiente posible porque no tiene lenguaje es un error radical en los primeros años de vida, donde uno tiene que fomentar la falta, digamos, de autonomía en el sentido de en cuanto a lo verbal y la comunicación. El otro nos tiene que necesitar para poder comunicar, entonces yo le dejo todos los juguetes al alcance. Yo prefiero que tengas un estante invisible con cajas transparentes y con fotitos y que ella señale y que vos te hagas la tonta y que bajes una pensando, ¿me dijiste esta o esta? Como empezar a sumar. Claro. Los abordajes más relacionales hablarían de obstáculos gozosos. Hacernos tontos o poner como obstáculos sutiles donde uno pueda hacerlo placentero mediante el juego, pero no sacarse la responsabilidad comunicativa de encima porque tiene que aprender un montón en el área del lenguaje y la comunicación. Y me parece que está teniendo lindas bases por lo que me comentás. Sí. Pero bueno, pondría como pautas estratégicas de cómo la familia tiene que desarrollar y propiciar el lenguaje y la comunicación, independiente de los objetivos que tienen los terapeutas e independiente de cómo tienen que, por ejemplo, asistir al colegio. Entonces tiene que asistir al colegio tal vez con un comunicador,
Sí, Y va si, no, acompañado. y si no tiene comunicador, tal vez con un cuadernito de gestos para que todos los adultos sepan que cada vez que hace así es porque quiere salir del aula, y cada vez que hace así es porque quiere algo, y cada vez que hace así es porque tiene sed, o bueno, algún gesto que le hayamos enseñado. Sí, sí. No, ella habla mucho ahora. Gracias a Dios fue avanzando. Bueno, bien ahí. Por lo general, muchas veces hay muchos profesionales que dicen que después de un diagnóstico de autismo solo resta ver evolucionar al otro. Si lo empiezo a comparar con otros, estoy al horno. Si lo comparo con ellos mismos, siempre avanzan. Y si retrocedieron, habían avanzado 3 y retrocedieron 2, ok, preocupante. Pero después volver a avanzar 3. Y muchas veces estos periodos de mesetas nos sirven a nosotros mismos para mirar con claridad también dónde nosotros estamos obturando, obstaculizando. Porque a veces ayudamos de más, ni lo dudo. No, porque si no, no se lava bien el pelo. Bueno, no importa, se lo lava como se lo lava. Se lo lavará 2 veces o algún día, si será el acompañante o serás vos, le vas a enseñar a lavarse el pelo mano con mano, no le vas a lavar más vos el pelo. Y eso pasa con la caca, por ejemplo. Si ayudan a limpiar, si alguien tiene un nene chiquitito que todavía lo tienen que ayudar a limpiar, ¿cuántos años o meses? 6 años. Bueno, por lo general, cada vez que yo asisto a una escuela, veo a la madre con su chiquito, ay, se hizo caca, perdón. O cuando vienen en el consultorio, ¿no? Agarran el cambiador, el pañal y me piden algún lugarcito para poder cambiar. Digo, no. ¿Vos no querés que él empiece a controlar esfínteres y empiece a controlar y hacer caca de inodoro? ¿Y por qué lo cambiás acostado como si fuera un bebé? Y esa es la primera contradicción que yo observo. Y me dice, ay, nunca me habían dicho, tenés razón. Y hasta es mejor, porque no estás como... Y vieron que además haces más rápido. Cuando cambias un pañal parado, medio que haces como para que no se caiga nadie, ¿no? Y después tal vez ese pañal podés abrirlo, se va la caquita por el inodoro y haces lo último. Y aprendés por encadenamiento inverso, en vez de aprender esta secuencia que uno espera desde lo neurotípico, aprendés de atrás para adelante. Pueden llegar a ser variables, no siempre todas las cosas que yo voy a decir van a servir para todos. Acuérdense del perfil único de necesidades y desafíos, y acuérdense también de, como mencionó la compañera, un trastorno del desarrollo del lenguaje no hace que solamente tengamos que trabajar en lenguaje y comunicación. ¿Alguna pregunta más? Sí, acá. Evaluar el tema del autismo, porque tengo una mamá que el pediatra la mandó a hacer una evaluación porque presume que el nene es autista y tiene 2 añitos, y la madre se opone a esa evaluación. ¿Hay una edad tope, digamos, como para, no sé, en las charlas que tenemos decirle, mira, tenés hasta esta edad y me parece que no sirve perder el tiempo? Okay. Gracias. No, a vos, muchas gracias. Siempre hablamos de que el diagnóstico temprano va a ser una ventaja para mejorar el pronóstico de los desafíos y dificultades que tengas el día de mañana. Cuanto antes vos. Esto es un poco confuso, ¿no? Porque te lo plantean como si fuera una enfermedad. Cuanto antes la descubras, mejor. Y eso es bastante difícil de transmitirlo así y hay que aclararlo de antemano. Pero si yo te digo que evalúe a una persona con 57 años que resignificó su vida, que a partir de darse cuenta que era autista pudo lidiar y superar la ansiedad y la depresión que tenía y reencontrarse consigo mismo y decir, sí, no sabía que podía ser autista, ahora me entiendo más, y hice una biografía humana de por qué me pasaron las cosas que me pasaron y ahora las entiendo mejor. Yo creo que no importa la edad que llegue el diagnóstico, pero sí que sepas que vas a sufrir menos en tu vida cuanto antes tengas los apoyos que necesites. A vos. Y tal vez esa mamá, lo que pueden hablarles más es de neuroplasticidad, más que estar como enojándose con ella. Le podemos decir que los primeros años de vida, el cerebro es el órgano que más tarda en madurar, hasta los 25 años. La última parte que madura el cerebro es el lóbulo prefrontal, que es como el paragolpe del auto y nuestra frente, que es el que nos ayuda a controlar los impulsos y el control inhibitorio.
Y vieron que muchos de nosotros tenemos más 25 y todavía sigue fallando. Entonces, estar diciendo eso también es como bueno. Pero sí le podemos decir que la neuroplasticidad en niños es mucho más que en adolescentes y en adultos jóvenes también, que es a lo largo de la vida la neuroplasticidad, porque los accidentes cerebrovasculares, si bien no se los decíamos a nadie, nos mostraron y nos enseñaron que uno puede recuperar funciones independientemente de los años en los que sufra un accidente de este tipo. Y el autismo lo que nos muestra es que hay cerebros que funcionan distinto, por suerte, y que también tenemos que aprender a convivir y no solamente verlos como fallados o fallidos, ¿no? Entonces, el paradigma rehabilitador, médico hegemónico, con el que todavía convivimos, nos hacen ver que seguimos como diciendo, vos no sos normal, tenés que corregir un poco o tenés que parecerte un poquito más a los neurotípicos. Es complejo eso. Pero bueno, quiero que sepan que estamos todavía en esa transición, ¿no? De este modelo social que ve que las dificultades máximas están en los entornos y no en las propias personas, y el modelo médico hegemónico que cuando te diagnostica y te estigmatiza, a diferente del diagnóstico como condición, brindado de apoyos y asegurarme mejorar tu calidad de vida sí o sí, el que te estigmatiza muchas veces te excluye. Allá atrás había. Estamos todavía. Sí. Hola, buenas tardes. Mi consulta no te veo, es... perdón. Atrás de todo, Ahí Mati. está, ahí sí. Cuando hablabas de evaluaciones, ¿son las mismas evaluaciones para varones y mujeres o hay evaluaciones diferenciales? En autismo hay evaluaciones diferenciales y actualmente hay muchas que están en proceso de construcción y formación. Autismo Burgos, España, con la doctora María Merino, que es una especialista en autismo en mujeres, está teniendo una línea de investigación muy buena y armando escalas específicas. Pero muchas veces en autismo en mujeres el A22 termina siendo una escala un poco obsoleta porque fue construida en un momento donde mayoritariamente todos creíamos que el autismo era azul, que era mayoritariamente, más allá de que sea un color que defina el autismo, hoy en día se habla más del arco iris y de este infinito de múltiples colores, porque autista no era el que no hablaba, autista. Elon Musk. Entonces este espectro amplio hace que no solamente definamos si esa persona es autista o no, sino además acuérdense de las coocurrencias. Porque a veces, insisto, voy a tener que trabajar la ansiedad porque está teniendo ideación suicida. Y si bien en autistas muchas veces el suicidio puede ser parte también de la vida, o la ideación, o la depresión, hoy en día tengo que trabajar directamente en eso, no pensar en que me derivaron a una persona por ser autista. Y una única escala no hace el diagnóstico de autismo y un único profesional tampoco. Así que muchas veces complementamos las mismas con un psiquiatra o con una terapista ocupacional formada en adultos o en jóvenes o infanto juvenil. ¿Alguien más que quiera preguntar? Acá y acá. Acá adelante está Meli y allá hay otra pregunta. Sí, perfecto. Igual ahí te traen el micrófono. Bueno, te quería preguntar, yo tengo un niño de 6 años y bueno, si bien falta para que llegue a la preadolescencia, que ahora se dan más tempranos, nosotros notamos un gran cambio trabajando mucho el tema de su autoestima, empezando a marcar lo positivo, lo que él sí podía hacer y dejando de lado lo que él no, o sea, lo que más le cuesta. Y notamos un cambio total. Desde nosotros, desde no hablar delante de él de sus cuestiones que por ahí le generaban dificultad, cambiamos como familia, dejamos de hablar tanto de él y de sus cosas y empezar a marcar lo positivo. Bueno, esto me lleva un poco a cuando era estudiante de psicología y nos enseñaban a hacer los informes y te decían que por favor primero pongas todos los aspectos positivos y que después podías poner los aspectos a mejorar. Me parece fundamental, es como cuando vienen unos padres y te dicen, me pega cada vez que le digo que no. ¿Para qué le decís que no? O sea, no me pongo a pensar en eso, no puedes decir otras formas de decir que no sin decir no. La palabra no lo hacía explotar. Y este es el ejemplo del enchufe. Entonces, ¡no! Y yo podría haber agarrado el mueble y podría haber puesto el mueble contra el enchufe. Podría haber comprado una tapita y podría haber dicho, vámonos a pasear o a saludar a la abuela. Cambio de foco, redirección. Y a veces nos concentramos en eso, para mí es por haber recibido esos modelos educativos de, no, y me tiene que respetar.
Si no saben, yo soy padre, tutor, desde hace 5 años, pero de un adolescente, que si bien lo conocía desde muy chiquitito, empecé a convivir cuando él tenía 14 años. La única vez que yo dije, no me falta ese respeto, me miré y me dije, respeta, ¿qué sos un director de escuela, tarado? No, no dijo tarado, no me dijo tarado, me dijo, ¿qué sos un director de escuela? Nunca más dije, no me falta ese respeto. Pero particularmente yo había aprendido a respetar teniendo miedo también a mi papá cuando era chico. Y muchos de nosotros también, ¿no? Hemos sido víctimas de ese tipo de enseñanza. Entonces es un poco difícil ser flexible y eso que soy psicólogo. Entonces, ok, respeto a un adolescente no le voy a pedir. Voy a ver cómo yo también doy cátedra de ese respeto a diario. Así que tiene que ver un poco con esto que vos mencionás. Lo que sí tal vez, entiendo que fue como corta la explicación y no me quiero adelantar, pero me quedó un poco raro con esto de dejando de lado lo que más le costaba. Tal vez no sé si lo dejaría de lado, buscaría equilibrio y hay veces hacemos como la estrategia sándwich en terapia, ¿no? Te hago hacer algo fácil que te guste con algo difícil y algo fácil. Y esa es una linda estrategia. Ojo con, bueno, te doy esto si haces esto. Porque eso puede ser alguna que otra estrategia, pero hacerlo todo el tiempo es agotador y después te dice, no, me manipula. Le enseñaste a manipular vos y los terapeutas. Había otra pregunta más. Sí. Sí, bueno, yo de vuelta. No, mi pregunta es media como personal, porque me está pasando hace tiempo que todo mi entorno, como que por ahí me dice, vos tenés algo de autismo. Yo no sé si es, soy psicopedagoga, mi hijo tiene, pero a veces no sé si es de la cotidianidad de vivir o qué, pero tengo rasgos muy grandes. Vos antes hablabas y con mi amiga nos mirábamos y nos reíamos porque me pasa todo. Sí, así me iba haciendo ella, porque literal me molesta estar con mucha gente, los sonidos, las texturas. Soy muy ritual todos los días. Es más, ayer mi hijo me dice, mamá, mañana es el día que vas a ver el psicólogo que te gusta. O sea, hasta él, imagínate el nivel de tortura que tenía. O sea, es posible... Yo soy tu obsesión, tu interés restringido. Sí. Es posible que... Sí, porque cuando entraste preguntale, empecé a saltar así, como diciendo, llegó. Es posible que al convivir tanto tiempo como que... Obvio que es posible. Pero también es posible que siendo madre de un niño autista puedas tener rasgos autistas. Encima, al ser mujer, tus rasgos tienen que estar mucho más suavizados, deberías tener una conducta social mucho más aprendida, porque ustedes las mujeres, mayoritariamente las mujeres, tienen una presión social donde está el síndrome de la niña buena también. Entonces muchas de conductas autistas pudieron haber sido silenciadas por este modelo del deber ser. El tema es que el autismo, acordate que es un trastorno del neurodesarrollo, por lo tanto, vos te deberías sentir representada, incluso alguna de tu familia, inicialmente, si vos empezás a indagar sintomatología desde más bebé o chiquita. Bueno, yo le pregunté a mi abuela, que es la que me crió, le dije, abuela, ¿cómo fue la etapa escolar mía? Porque no me acuerdo, le digo, porque estoy notando ciertas cosas. Me dice, te llevo también a vos del Padre Ignacio para que te cure. Le digo, abuela, no. Le digo, no es por ahí, es para saber. Y me dice, no, vos eras muy buena callada, eras ejemplar, me dice. Eres la niña buena, ¿viste? Por eso digo, hay muchos autistas, mujeres adultas, dicen que les es difícil rastrear su autismo inicial por el síndrome de la niña buena. Pero bueno, no sé, hacían un chiste y yo me reía, pero... Miraba lo que tenía que hacer la otra y me iba con la otra y hacía lo mismo. Entonces hay algo ahí de la imitación social que en las mujeres parece ser que es como un músculo mucho más activo. La imitación social es lo que más definía el autismo hace poco, hasta que aparecieron las mujeres autistas. Digo, ok, hay que replantear un poco esto. Pero después también hay muchos neurólogos que descartan el sexismo cerebral, ¿viste? Pero en la caracterización del autismo hoy en día hay muchos psiquiatras que han estudiado el autismo de por vida que dicen, lo reconozco, lo identifico, pero deberíamos, para estos autistas que se diagnostican de adultos, con trabajo, familia, hijos y con pocas necesidades de apoyos visibles, no deberíamos pensar en otra categoría. Entonces, hoy en día hay mucho
en estudio, ¿no? Para ver si todo es parte del espectro autista o realmente esto confunde más que. Pero sí creo que por mismo convivir con una persona, no sé, hablamos de contagio emocional muchas veces quienes estudiamos las emociones, ¿viste? Como, anda a pegarte una duchita, después vení, me estás cargando, ¿no? Como que hay algo ahí. Y en la convivencia diaria, la sensibilidad auditiva, por ejemplo, si vos ves que estás todo el tiempo un hijo que tiene que estar como cuidado de ciertos ruidos, vas a estar cuidada vos también. La literalidad. O sea, mis amigas me hacen bromas y no las entiendo. Y después dicen, es cierto que vos y sos eso todo... fue siempre. Sí. Bueno, entonces, sos candidata a hacer una evaluación. Voy a ir del Padre Ignacio con la abuela. Pero pensá que vos, me parece que tu búsqueda es más para conocerte más, ¿no? Me parece que estas características que estás diciendo sean parte de un trastorno, sino tal vez que sean parte del EA, espectro autista. No, yo ya convivo, yo estoy tranquila. Es más que nada porque me llamaba mucho la atención y a veces yo como profesional siempre lo digo, las habilidades con mi hijo se me van. Es como que me nublo No, y... pero vos sola no, tranqui. y me olvido. Te abrazamos en esa. Y me olvido. Y después, a la noche, me encuentro a veces muy cansada porque literalmente tengo una rutina que si no cumplo algo de esa rutina con la que me levanté, me siento muy frustrada. Y si me cambian un plan... Bueno, esa sería la interferencia, ¿ves? Ahí sí pienso que eso te hace obstáculo a la calidad de vida. Porque bueno, dale, hay que flexibilizar ahí también. Y es obsesionada con la limpieza. Eso me gusta, yo también. ¿Algún problema? A mis hijos todos los días a las 7 de la tarde los baño. O sea... ¿Pero cuántos años En la tiene tu heladera hijo? tiene todo un cronograma con horarios, minutos, todo. Y abajo de todo le pone, por favor, cumplir con los horarios. ¿Ya te separaste? Y No, mi pareja tiene TDAH, o sea, es peor. ¿Ves? Ahí está, una familia neurodivergente divina. Gracias a tu organización, sos un apoyo importante para tu pareja, seguro. Sí, pero... Así que, ojo con flexibilizar esta estructura. No. Podemos, pero despacio. Sí. Introducir cambios despacio. No, bueno, muchas gracias. A vos. Y te amo, y mi hijo está orgulloso de que esté acá. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Bueno, ¿qué opinás en base al rol que juega, por un lado, la medicación y por el otro lado, la alimentación en el abordaje de este tipo de diagnósticos? Bueno, en todas las líneas de investigación relacionadas al autismo y a trastornos del neurodesarrollo, el eje intestino-cerebro es como lo que más se está estudiando. Intestino como segundo cerebro, comparten las mismas neuronas. Por ende, si te clavas una dieta inflamatoria, y como me pasó en la ruta, terminás como más pesado, y eso es real, y estamos como más lentos. Entonces creo que ese eje es válido para estudiar. En autismo particularmente se habla de una microbiota distinta, donde muchas veces partes de esos bichitos que necesitamos son buenos y partes no son tan buenos. Entonces hasta puede llegar a haber diagnósticos como síndrome del intestino permeable, donde las cosas buenas se van y quedan como más cuestiones neurotóxicas que teníamos que eliminar. Siguen estando en investigación, sí vemos muchos chicos autistas o que tienen alguna condición de neurodesarrollo, que tienen diarreas crónicas o que están constipados crónicamente, y eso no es sano ni no es buena calidad de vida para nadie. Hay muchos psicólogos conductistas que proponen el uso de enemas para la constipación o para enseñar a control de esfínteres en inodoro. Estoy totalmente en contra de ese tipo de abordajes, porque no hay como un enfoque más integrador de por qué ese chico tiene diarreas o por qué ese chico tiene constipaciones o por qué ese chico tiene una conducta tan obsesiva de sabe que la caca va al inodoro, pero te pide por favor que le pongas el pañal con 6 años y que no lo interrumpas y va a esa esquina del comedor. Puede ser una conducta más de inflexibilidad, pero también puede ser una conducta de reaseguro, y no siempre me tengo que alertar de esas cosas y no vuelvo a indagar esto del antecedente. Evaluar la alimentación es clave, y también la selectividad alimentaria hace que muchos chicos coman solamente pizza y papas fritas, solamente McCain, o solamente noisette, o solamente las que hace mamá. Entonces de repente
tenemos madres que hacen hasta las patitas de pollo caseras, digo, y todo casero. Está perfecto, las patitas de pollo son malísimas, pero todo lo que es industrializado tenemos mucho menos control de lo que está ingresando en el cuerpo, ¿no? Porque ya no queremos ni el control nutricional de los paquetes. Entonces, si es real que una empresa de alimentos, que siempre fuimos a comprar esos cereales que tenía ese conejito hermoso, sí, qué alimento rico, hoy en día son los mismos dueños que los laboratorios que te venden los medicamentos, y ya no creo tanto en ese conejito hermoso que me vendías. Entonces, creo que hay que tener mucho más cuidado de la alimentación que brindamos hoy en día, y me parece que hay mucha cultura fit, que también, si bien tiene lo nocivo, hay mucha cuenta que te muestra lo que podés llegar a comprar en el supermercado. Voy a comprar al supermercado y te muestran que técnicamente podés comprar 2 yogur griegos, verduras y frutas y rajada ahí, o aceite de oliva, porque el resto son todas tóxicas. Entonces, a medida que te informás cada vez más, tendrías que comer cada vez menos o tener mucho más tiempo para poder hacer tu alimento más seguro, a lo cual no sería que vos te prives del mantecol que me morfé con Tato, sino de que vos registres que estos permitidos, estos venenitos, sean cada tanto y que no sea la dieta completa de tu familia porque no tenés tiempo y te la pasás trabajando y solamente abrís patis, salchicha. Y esa selectividad alimentaria tal vez la hiciste vos por falta de tiempo, a un niño inflexible que ahora es lo único que le gusta. Entonces eso se evalúa mucho también, para ver cuánto el entorno sin querer refuerza esos patrones alimentarios. Y en cuanto a la medicación que también mencionaste, son apoyos los que nosotros buscamos para la vida. Estos son apoyos que yo tengo, vos tenés los mismos. Y si la medicación tiene que ser un apoyo en particular, por ejemplo, un paciente, un consultante, la semana pasada me dijo que hace 1 año estaba pensando en matarse, que no había ejecutado ningún plan, solamente pensado en opciones, pero que a él se le venía el pensamiento recurrente. Y yo ya lo venía viendo triste, ya lo había mandado al psiquiatra, el psiquiatra dijo que todavía no estaba para medicación, pero cuando me comentó eso fue de vuelta al psiquiatra y ahora va a tomar medicación. Y estoy atento a que tal vez el antidepresivo que le diagnosticaron, que le indicaron, uno pueda cumplir con esto de se toma de 6 meses a 1 año y que no te dejen el antidepresivo de por vida, pero bueno, eso así como se introduce sutilmente y con controles médicos rigurosos, si vos querés sacarlo también tiene que ser sutilmente y con controles médicos rigurosos, porque obviamente podés llegar a tener un síndrome de abstinencia si retirás un apoyo de un día para el otro, o si le cortás YouTube de un día para el otro. Es algo parecido. Y esta inflexibilidad de la rutina hace que cualquier cambio chiquito, medicación o no medicación, tal vez alguna de las mamás que mencionó, dejar de decirle que no, hacen cambios radicales. Son niños y adolescentes que muchas veces cambios que no sea solamente tiene que ser la medicación, pueden hacer cambios también. Obviamente es un canal posible y muchas veces cuando, por ejemplo, hay déficit de atención asociado, una medicación atencional, un estimulante atencional puede llegar a ser una estrategia. Me gusta pensar las medicaciones cuando sí o sí es obvio que se necesitan o cuando ya se probaron un montón de estrategias terapéuticas y esa persona no está avanzando como nosotros creíamos que debería estar avanzando. Y a veces la combinación medicamentosa terapéutica destraba un montón el tratamiento. Esa persona avanza, se retira la medicación y sigue el tratamiento posiblemente generando avances. Bien, vamos a ir cerrando. Hay una pregunta ya, así después pasamos a entregar los presentes a Matías. Mati, una cortita, acá. Autismo y estereotipias en casos de niños y adolescentes en donde por ahí manifiestan este tipo de conductas que son difíciles de modificar. Por ejemplo, acompaño hace muchos años a un niño en su momento, ahora adolescente, en donde, bueno, la familia ya ha consultado a varios especialistas, han probado medicación. ¿Cuáles son las estereotipias? ¿Alguna? Estereotipias motoras. ¿Pero cuáles? ¿Te acordás alguna? Sí, completo, porque es en manos y es constante. En manos, en los pies. De hecho, las dibujamos como para poder que él pueda comprender qué es lo que le está pasando y demás. Y él... ¿Hay alguna actividad que él haga que se focalice mucho y le interese mucho? Bueno, por ejemplo, lo que yo le manifestaba a la mamá es que pues yo soy terapista ocupacional. Cuando hacemos el entrenamiento en contexto real, por ejemplo, tiene que hacer un mandado y demás, que yo lo espero afuera porque en esta instancia estamos, él lo está pudiendo lograr hacer solo.
él se controla perfectamente. Es en los ámbitos en donde él está como más acostumbrado, y en el hogar la mamá me comenta siempre que es hasta la noche, hasta largas horas. Él no deja, en verano se suda todo, es bastante excesivo, por ejemplo, en este caso. Y otra pregunta más te voy a hacer. ¿Alguna de las estereotipias que hace de forma más compulsiva le afectó algún músculo, algún hueso? No, por el momento no. Es sobre todo la parte atencional y vincular, que por ahí cuando él está en ese momento enfrascado en esos movimientos, se le dificulta la interacción, que es la mayor dificultad. Pero después, yo cuando lo veo en los comercios, cuando salimos, él se arregla solo y lo hace muy bien. Pero bueno, la preocupación... ¿Él se vio a sí mismo alguna vez? ¿Con esto? Sí, lo filmaron y se lo mostraron para que él se vea a sí mismo. La mamá muchas veces lo filmó, no sé si lo abordó con él, pero... Claro, no, yo lo buscaría Exacto. abordarlo desde lo terapéutico. Ajá. Mirá lo que haces. ¿Cómo No, claro, no. Por las dudas, pedirle que te filme, pero trabajalo vos como terapeuta o la psicóloga para ver qué le pasa a él cuando se ve. Solamente eso, como más de autoconocimiento. Bueno, nosotros lo que hacemos es dibujarlo. Bueno, en este momento estamos con esto, ¿qué nos pasa? Lo trabajamos desde el lugar, bueno, de cómo interfiere en el vínculo y en la interacción, no en decir, bueno, lo frenamos, o como vos decías, esto de manos quietas o las manos abajo. Claro. No pero desde acá, ese lugar. Acá me da la sensación que deberíamos también pensar en lo positivo de la estereotipia, antes de pensarlo ya como un problema. ¿Viste? Ya está instalado como un problema. Sí, claro, sí, por ya supuesto. la mamá ya lo ve como el un tema problema. es cómo interfiere en su vida diaria por el exceso de tiempo en el día que lo manifiesta. Pero muchos autistas te dicen, dejame autohistear tranquilo, ¿viste? Claro. Entonces habría que reducir esa autohisteada. Exacto. O sea, quizás hasta que él pierde el registro del tiempo cuando las empieza a ejecutar. Ajá. Pero pensemos que una estereotipia, por ejemplo, esta puede llegar a ser una estereotipia también, como yo me sueno los dedos y de repente. No sé, cada uno tiene sus movimientos repetitivos que le permiten como regular y bajar un poco la ansiedad. Yo tengo los míos. Entiendo que muchos comportamientos estereotipias o autoestimulaciones en autistas pueden generar como un cierto... Esto que yo les decía, ¿viste? Al principio lo busco porque me sirve y me gusta, pero de repente me disparó y ya no me está gustando porque me perdió, no lo puedo controlar. Buscaría que él, digamos, si él por fuera lo puede controlar, me da la sensación que faltan más habilidades de tipo funcional, y tal vez tiene mucho tiempo libre, y no lo llenaría de cosas para que deje de hacer las estereotipias, que no se confunda con eso. Pero pensaría cómo interviene la madre, que si ese ambiente es un ambiente libre de estímulos y de estrés, o es un ambiente estresante para él, porque si es un ambiente estresante yo me la pasaría haciendo autoestimulaciones. Muchas personas autistas con las propias autoestimulaciones pueden disociar y tener como una imaginación súper creativa y pasarla bien, y de repente los ves con una risa, para un psiquiatra te diría inmotivada, y de repente vos decís, si creemos que es una risa inmotivada, es que creemos que los autistas no tienen imaginación y tendríamos que estar en 1970, no en 2025. Entonces, ahí también, entonces, ¿cuánto de eso dejo y permito? O no lo haga porque se le nota todo el autista que es. Entonces, ¿viste? Como hay que ver qué le pasa a la mamá también con eso y a todo el entorno. Y después buscaría que esa persona tal vez haga natación, por ejemplo, para que busque movimiento en el cuerpo, pero que eso sea regulador y que le baje la ansiedad, porque me da la sensación de que es una persona con mucha ansiedad y que está intentando reducirla. Y la medicación puede llegar a ser un apoyo necesario también, cuando eso me enajena del mundo, ¿viste? Como una cosa es un rato y poder volver, como él lo hace y lo logra yendo al supermercado. Él podría llegar a tener Tourette también, habría que indagar un poco un diagnóstico diferencial. En su momento se lo habían sugerido, en alguna consulta que ha hecho también se lo habían sugerido. Bueno, hay una fundación especializada en Buenos Aires que sé que evalúan virtual, se llama CITA con doble T creo que es. Creo que es la T es de Tourette y la otra T es de TOC. Y la A de ansiedad, ahí está. CITA. Y la directora es la doctora Beatriz Moyano. Y hace Tourette y TOC y TEA. Pero bueno, buscaría no erradicar las conductas si no las entiendo. Primero buscaría entenderlas, sobre todo con esa mamá. Eso. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Me recibió. Matías, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte acá.
Pero viste que además hasta tuviste una declaración de amor familiar. Toda la familia que te ama, ¿eh? Muchas gracias a todos.